Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy más que una noticia, quería hacer una reflexión con vosotros y es la siguiente. Antes estaba leyendo el libro Actuar aquí y ahora, pensando en la ecología social de Murray Bookchin, del autor Floreal Romero, y ha hecho un símil en el libro que me parece que podríamos utilizar a la hora de explicar qué es eso del capitalismo. Leyendo ese libro me he inspirado un poco para escribir este tuit que dice lo siguiente: las ciudades son como las macrogranjas. Dentro de ellas la persona pierde el contacto con la naturaleza, al mismo tiempo que desarrolla toda una vida de alienación, explotación laboral, física y mental, siendo lo más productiva posible al capital hasta su muerte. Es decir, si nos fijamos, hasta no hace mucho estábamos hablando sobre el tema de las macrogranjas y cuando vemos qué es una macrogranja nos produce un rechazo inmediato, porque cuando vemos a todos esos animales hacinados, explotados solo para uso del capital, solo para que sean beneficio, como una mercancía más, como si fueran un bolígrafo o una taza, entendemos que ese animal está alienado, está explotado y que no está dentro de su hábitat natural. Dice: el cerdo es un mamífero y subespecie proveniente de la familia Suidae. Su nombre científico es Sus scrofa domestica, ya que es una variedad domesticada de la especie Sus scrofa, jabalí o cerdo salvaje. Me recuerda un poco esto de haber domesticado al jabalí o al cerdo salvaje a la escena de la película La princesa Mononoke, que me parece una película estupenda. La escena en la que el jabalí Okoto decía que si no luchaban contra los humanos, al final se convertirían en una especie de, pues eso, de animal domesticado que los humanos cazarían para su propio disfrute, ¿no? Al final se cumplió esa profecía de Okoto. No podéis vencer a los humanos. Sus armas os destruirán a todos. Mira mi tribu, Moro. Somos cada vez menos y más estúpidos. Pronto no seremos más que unas presas repudiantes que el hombre cazará para comer. Y utilizamos al cerdo, no solo al cerdo, sino a otros animales para nuestros propios intereses. Pero cuando vemos el tema de las macrogranjas, lo vemos desde una perspectiva de dominación, creo yo, sin darnos cuenta que nosotros mismos estamos como una especie de macrogranja. Fijaos bien, en nuestro entorno hemos perdido todo el contacto con la naturaleza, excepto en regiones rurales, pero en este caso me estoy refiriendo a las ciudades. Hemos perdido todo el contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo, desarrollamos toda nuestra vida vendiéndonos a una empresa para poder sobrevivir, para poder llegar a fin de mes, día sí y día también, para después llegar a nuestras aulas, a nuestro núcleo, a nuestra casa, para empezar al día siguiente otra vez con lo mismo, ¿no? Trabajo, casa, casa, trabajo y ser productivos al capital. Y claro, eso nos produce alienación, porque realmente yo no creo que el humano esté diseñado para estar entre cuatro paredes, para estar trabajando en cosas que no le gusta durante 8, 9 y 10 horas, para llevar una vida precaria, para sentirse constantemente de forma infeliz por realizar trabajos que no quiere hacer, pero que no le queda más remedio que hacerlo, porque si no lo hace, ya os digo, no llega a fin de mes, no puede sobrevivir. Claro, todo eso tiene que generar por dentro de la persona ansiedad, depresión, malestar físico y mental, y no hay más que ver los casos de depresión, de ansiedad o incluso de suicidio que hay en nuestro país o en otros países que tienen también este sistema socioeconómico, ¿no? Que nos genera, pues eso, alienación, ansiedad, depresión, etcétera. Y cuando vemos una macrogranja pensamos que pobrecitos esos animales, y no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos también estamos encerrados dentro de esa lógica del trabajo asalariado, de tener que levantarte todos los días y trabajar para alguien aunque no quieras, después volver a tu casa reventado para el día siguiente hacer lo mismo. Entonces, la pregunta que se me ocurre ahora es si la ciudad o este sistema socioeconómico no es nuestro hábitat natural, de la misma forma que la macrogranja no es el hábitat natural del cerdo. ¿Cuál es entonces ese hábitat natural que nos proporcionaría libertad, felicidad, nos quitaría la ansiedad, la depresión, el estrés, etcétera? ¿Qué mundo podemos desarrollar fuera de esta lógica de mercado? Quería hacer esta reflexión porque me parece interesante entender que estamos atrapados dentro de un sistema, dentro de una lógica y que tenemos una libertad de movimiento muy limitada. Entonces, ser consciente de que estamos en esta trampa del trabajo asalariado, de la propiedad privada, etcétera, puede hacer que ese cambio se produzca hacia una sociedad mucho más abierta, mucho más tolerante, mucho más libre, ¿no? Es un poco la línea de lo que decía Rosa Luxemburgo: quien no se mueve no siente sus cadenas, ¿no? Entonces, hasta que no seamos conscientes de que estamos inmersas dentro de esta macrogranja
capitalista y humana, no se podrá producir la rebelión en la granja. Troquemos al tirano y seremos libres. ¡Camaradas! ¡Revolución! Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.